Y estamos en el estudio con Juan Luis Modelel. Él es académico venezolano de la Universidad Alberto Hurtado y ex decano de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Para conversar precisamente esta situación, muchas gracias por estar aquí en Tele 13. Juan Luis, ¿qué significa en la práctica que varios países de la región hayan reconocido a Juan Guaidó como presidente interino? Yo creo que implica una presión importante en la fuerza militar. Es decir, Maduro y Chávez también eran gobiernos esencialmente militares. Es decir, el poder se basa, bueno, aparte de las elecciones que hacía Chávez, pero sobre todo en las Fuerzas Armadas. Incluso así lo pensó Chávez y Maduro está consciente de eso. Y por eso se entiende también que el discurso de Maduro, como el número 2 de Venezuela, también Diosdado Cabello, le esté hablando mucho a las Fuerzas Armadas. Es más, yo creo que todo lo que ha dicho hoy Maduro y Diosdado Cabello además es militar y con mucha ascendencia en las Fuerzas Armadas, va dirigido a las Fuerzas Armadas, porque yo creo que esa es la preocupación, que se partan, es decir, que haya una división dentro de las Fuerzas Armadas. Incluso salió el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, con un grupo de altos jerarcas militares también apoyando a Maduro. Ese yo creo que es el punto central de la preocupación de Maduro y de Diosdado Cabello. ¿Cuál es la diferencia con levantamiento que fue encabezado por las Fuerzas Armadas también en el 2002 contra Chávez, pero que duró muy poco y luego se reinstaló en el poder? Claro, en aquel momento era... Claro, también Chávez estaba al borde del Estado de Derecho en ese momento y hubo una manifestación popular muy grande, tan grande como esta o más, o sea, habría que ver las cifras, y en ese momento hubo una represión importante, violaciones de derechos humanos, y también se le partieron las Fuerzas Armadas a Chávez. Y esa es la preocupación que creo que debe tener Maduro ahora. Lo que pasa es que en ese momento, después que Chávez vuelve al poder, depuró todas las Fuerzas Armadas, lo que hizo también después con la empresa petrolera, cuando se hizo el paro petrolero también en ese tiempo. Y fue la forma como él controló tanto la industria petrolera, es decir, la principal entrada de dinero del Estado venezolano, y por otro lado la fuerza militar. Y ese es el apoyo fundamental, la fuerza militar. ¿Son absolutamente leales estos generales a Maduro o puede haber algunos quiebres? Es decir, yo creo que la alta jerarquía debe ser leal, porque además que tienen mucho poder, tienen muchos ministros, están metidos en el área petrolera, están metidos en el área de divisas, todo esto que puede generar ingresos al Estado. Y dicen por ahí que también están en curso en caso de corrupción. Por lo tanto, la alta jerarquía militar sí debe ser incondicional con Maduro, pero el problema está en los cuadros medios, que son los que normalmente, al menos históricamente en Venezuela, se han pronunciado en contra de los gobiernos, desde los años 50. Ahora, Juan Luis, ¿qué pasa con las embajadas, por ejemplo? Estos países, incluido Chile, que reconocen entonces a Guaidó como presidente interino, ¿significa o debe traducirse también en el retiro de las embajadas, el cierre de las embajadas? Es decir, desde el punto de vista de derecho internacional siempre se mantienen algunas relaciones, es decir, aun cuando lo desconozcan. Y yo creo que eso está consciente, por ejemplo, el gobierno chileno cuando cuando rompe, o mejor dicho, reconoce a Guaidó. Ahora, hay que ver ahora la reacción por parte de Maduro. Es decir, si Maduro va a retirar su embajador o va a quitar todo tipo de vínculos. Es decir, en el fondo, el poder se ejerce fácticamente. Y para ejercer el poder fácticamente hace falta la violencia institucionalizada que llaman los académicos, es decir, hace falta la fuerza militar. En el momento en que las Fuerzas Armadas venezolanas reconozcan a Guaidó como presidente, ahí se acabó ya el turno de Maduro. A propósito de lo que estamos hablando, te invito a revisar, y también a nuestros amigos telespectadores, que hace pocos minutos Arévalo Méndez, que es el embajador de Venezuela en Chile, se ha referido a la situación en que queda él y el gobierno de Nicolás Maduro luego que el presidente Sebastián Piñera reconociera como gobernante interino de ese país a Juan Guaidó. ¿Qué le parece el reconocimiento que hace el presidente Piñera? No voy a opinar sobre asuntos de un presidente extranjero, no me corresponde, soy diplomático, soy representante de un Estado acá. ¿Y cómo quedan las relaciones diplomáticas, políticas con Chile? No depende, lamentablemente no depende de nosotros. Las relaciones diplomáticas, bueno, esa es la Convención de Viena que es la que regula, no entendemos eso de relaciones Estado-Estado, etcétera, pero hay la Convención de Viena y hay toda la instrumentación internacional conocida en Naciones Unidas que regula las relaciones internacionales. Ahí está la voz del representante de Maduro en nuestro país. Chile tiene una relación también, incluso han traído en aviones de la Fuerza Aérea de Chile a ciudadanos chilenos que han querido regresar. ¿Todo esto podría dificultar todas esas tareas? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que realmente puede haber una dificultad en el sentido que, por ejemplo, si el embajador chileno se va y deja en el consulado sin ningún tipo de representación, por ejemplo, allí Guaidó no tiene la fuerza de nombrar un embajador y que venga acá, a menos que, de cierta forma, el gobierno de Piñera acepte
un funcionario designado por Guaidó, pero sería bastante complicado e incluso yo creo que inédito, eso de que dos gobiernos, uno por un lado, uno que tiene el poder fáctico de Maduro, y que representado por Maduro, y el otro el que tiene el poder, si se quiere, jurídico, para decirlo de alguna forma, porque efectivamente, desde el punto de vista jurídico, Guaidó tiene razón. Tiene razón porque partió de una convocatoria ilegítima a la última elección de Maduro por parte de una asamblea constituyente, también instaurada de forma contraria a la Constitución, y de ahí se ha derivado una serie de desaciertos o errores jurídicos. Y por lo tanto, por eso, y en eso se basa la legitimidad de Guaidó, y en eso se basa toda la comunidad internacional. Es decir, que un gobierno como Canadá, por ejemplo, que uno puede tildar de progresista, o sea, que no es un gobierno que se pueda decir enemigo de Maduro, haya reconocido a Guaidó, la comunidad europea también, eso es un quiebre importante con relación al gobierno. Pero deciden la fuerza militar, yo creo que ese es el punto central acá. Vamos a ver si ese es el punto de inflexión también en lo que es la crisis que vive Venezuela. Juan Luis Modelel, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Teletext.